Hola comunidad ISIP, a continuación te explicaremos cómo realizar la creación de un archivo de normas, personalizada para el diseño en perfil. El planteamiento será el siguiente: se continuará complementando el archivo de normas que hemos creado en el desarrollo del ejemplo 1 de la sesión 3 con parámetros para el diseño en perfil. Para ello exploraremos el apartado de Profile en el archivo de norma por defecto del programa. El procedimiento va a ser el siguiente: vamos a abrir el archivo de norma llamado normapersonalizada.xml. Dentro del archivo S4 ejemplo 1 vamos a crear una nueva norma para el valor de K mínimo en carreteras de tercera clase según DG 2018. Aplicaremos esa norma creada al perfil de diseño mostrado en el archivo DWG. Y finalmente vamos a guardar la lámina. Obviamente también tenemos que guardar el archivo de norma personalizada, ¿no? Muy bien, vamos a abrir el archivo S4 ejemplo 1 en el cual tenemos pues un alineamiento y también tenemos un perfil de terreno y un perfil de diseño tal y como se muestra, en el cual vamos a utilizar un archivo de norma, pero antes de usarlo vamos a explorarlo. Y bueno, para explorarlo pueden irse a la carpeta del ejemplo, y acá les he colocado la norma personalizada que hemos ido desarrollando en la sesión 3. Si le hacen clic derecho y le hacen abrir con bloc de notas, van a poder aquí ver justamente todo el archivo XML que se ha creado, ¿no? Y en ese archivo XML recordarán que se ha ido implementando las normas para, por ejemplo, calcular peraltes, calcular longitudes de transición de peralte, calcular sobreanchos y otros valores más, ¿no? Radio mínimo también para la velocidad de 50 km por hora. Entonces eso es lo que hemos desarrollado. Claro que esta forma de visualizarlo no es muy amigable, que digamos. Entonces no lo vamos a visualizar así, sino vamos a abrirlo desde las herramientas del alineamiento. Entonces para eso seleccionamos el alineamiento. Seleccionamos el alineamiento y vamos a abrir el editor de criterios de diseño. Actualmente se encuentra cargada la norma XML llamada Autodesk Civil 3D Metric, pero vamos a cargar la norma personalizada haciendo clic en este icono. En este icono vamos a poder seleccionar y abrir nuestro archivo de normas. Vamos a la carpeta correspondiente y seleccionamos norma personalizada y OK. Una vez que hacemos clic en OK, ustedes van a poder ver acá de que efectivamente es el archivo de normas que habíamos creado en la sesión 3, ¿no? Ahí está. Ahí está nuestro archivo de norma con nuestros valores personalizados que le hemos agregado, ¿no? Muy bien, pero voy a volver a abrir el archivo de ASTO, así que me voy a dirigir a la carpeta de ASTO. A ver, vamos a irnos a Desktop, al equipo, unidad C, Program Data, Autodesk Civil 3D 2021, ENU, Data, Corridor Design y Metric. OK, y seleccionamos 2018. Hacemos clic en Open y ahí está, ¿no? Ya hemos abierto la norma. ¿Por qué he abierto la norma americana? Porque en nuestra norma personalizada todavía no tenemos perfiles, no tenemos normas de perfiles. Entonces he abierto una en la que ya tenemos las normas y vamos a expandir el apartado de perfil. Al expandirlo vamos a ver de que tenemos una tabla de valores mínimos de K. Y recuerdan que era el K era el parámetro de la curva vertical. ¿Ok? Solamente es posible crear una sola carpeta para normas de diseño de perfil. ¿Ok? Tenemos el valor de K mínimo y si lo expandimos, a su vez tenemos una carpeta llamada ASTO 2018 estándar. A su vez, en esta carpeta tenemos pues ya las tablas en donde me indican el K mínimo para la distancia de parada, el K mínimo
para la distancia de adelantamiento o paso y el K mínimo para la distancia de frenado o la distancia de visibilidad cuando utilizamos las luces delanteras del vehículo, ¿no? Headlight. ¿Okay? Ese es en el caso cuando conducimos de noche y estamos utilizando ya no nuestra vista, sino estamos utilizando las mismas luces del vehículo, ¿no? ¿Ok? Y eso normalmente se aplica en las curvas que son del tipo cóncava. Entonces, lo mismo vamos a hacer nosotros. La diferencia es que aquí los valores que aparecen van a estar de acuerdo ya a la normativa DG y no a la normativa AASHTO. Entonces, ese va a ser el trabajo que vamos a realizar. Bueno, ya sabemos, primero en el apartado de perfil se encuentra la carpeta de mínimos valores de K. Luego tenemos la carpeta de la norma AASHTO estándar. Y luego las tres tablas, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Recuerden que el K mínimo que nosotros vamos a colocar corresponde, según norma, a una carretera de tercera clase. Si nosotros abrimos la norma y nos vamos al capítulo, a ver si más no recuerdo, era el 175. Sí, está por ahí cerca. Vámonos más abajo, más adelante. Y acá tenemos pues el capítulo donde se calculan las curvas verticales. Y acá tenemos la tabla, ¿no? Valores de K para el cálculo de la longitud de curva vertical convexa en carreteras de tercera clase, ¿no? Tercera clase. Entonces no es aplicable para, por ejemplo, autopistas o carreteras de primera clase o de segunda clase. Solamente para carreteras de tercera clase, incluso para trochas carrozables, ¿no? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. En el caso de que estemos desarrollando una carretera de segunda clase o primera clase o autopista, ahí ya no utilizamos los valores de K, sino lo que tenemos que hacer es calcular directamente la longitud de la curva vertical. Muy bien, entonces estos son los valores que vamos a utilizar para poder implementar nuestro archivo de normas. Entonces vamos a abrir nuevamente el archivo personalizado. Esta ruta la voy a guardar. Bueno, simplemente en mi marco izquierdo le voy a hacer clic derecho a agregar folder. Ahí está. Para no estar buscando toda la ruta nuevamente. Y ahora me voy a ir a mi carpeta. Norma personalizada y open. Muy bien. Entonces acá tengo ya el apartado de perfil. Simplemente le voy a hacer clic derecho y voy a crear una nueva tabla de K mínimo. Este nombre no lo puedo renombrar, perdón, esta carpeta no la puedo renombrar. ¿Ok? Y como ustedes verán, solamente me permite establecer este tipo de carpeta. No puedo establecer otro tipo de norma. Muy bien. Y una vez que tengo esta carpeta creada, tengo que hacerle clic derecho y ahora tengo que hacer clic también nuevamente en crear nueva tabla de K mínimo. Entonces la carpeta que se ha creado, esta carpeta sí la puedo editar. Entonces acá puedo ponerle nombre de tabla K mínimo. ¿Para qué tipo de carretera? Para carretera tercera clase. Tercera clase. ¿Ok? Incluso vamos a ponerle K mínimo nada más. K mínimo para carretera de tercera clase. Una vez que he creado esta carpeta, ahora sí puedo crear las tres tablas que corresponden a el valor de K para distancia de parada, para distancia de adelantamiento o para visibilidad de las luces delanteras del vehículo. Muy bien. Entonces vamos a hacer clic en cada una de ellas. Clic derecho de paso y clic derecho de las luces delanteras. Entonces estas tablas no pueden ser modificadas. Ahí está. Y bueno, tenemos lo que es en cada una de ellas el valor de K a asignar y la velocidad. Claro que acá está al revés, así que simplemente seleccionamos
el apartado de o la columna de la velocidad y lo arrastramos hacia la izquierda para ordenarlo. ¿Ok? ¿Por qué lo estoy ordenando? Porque, bueno, a pesar de que lo ordenado no se puede cambiar. Entonces, bueno, al parecer no lo puedo cambiar. Me parece extraño esto, que no lo pueda cambiar. Ahí está, ahí ya lo pude cambiar, pero una vez que retrocedo se regresa a la normalidad. Bueno, en todo caso vamos a guardarlo y vamos a cerrar y voy a volver a abrirlo a ver qué pasa. Bueno, sigue apareciendo primero K, es bastante extraño, no debería ser así. A ver, vamos a arrastrarlo nuevamente. Primero siempre debe estar la velocidad. Bueno, en todo caso no hay problema, este ya es por el tema del software, porque la verdad no debería ser así. Primero debería estar la velocidad y en función de la velocidad el factor de K, ¿no? Ok. Bueno, simplemente vamos a poner acá el valor de la velocidad, que lo vamos a evaluar a partir de la velocidad 30, luego la velocidad 40 y así el resto de velocidades, ¿no? Claro que podríamos hacerlo solo para una velocidad, pero como son pocos valores, no hay problema en generar para todas las velocidades. Y solamente vamos a llegar hasta 100, ¿ok? Porque para carreteras debería diseñarse solamente hasta 100 en el caso del Perú, de nuestro país, en donde la velocidad máxima de operación permitida debe ser 100 km por hora. Para el resto de tablas también 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Muy bien. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Muy bien. Y ahora vamos a empezar a llenar los valores de K. Bueno, para ello voy a cerrar, voy a guardar y cerrar un momento y voy a ajustar la ventana del civil y también voy a ajustar la ventana de la norma. Ahí está, para poder visualizar ambos lados al mismo tiempo. Ok. A ver, este panel lo voy a ocultar. Voy a irme a ver y vamos a ver, vamos a ocultar acá, ajá, vamos a ocultar esto y vamos a minimizar la ventana. Muy bien, y me voy a ubicar en el primer criterio, que es los valores de K para la longitud de curva vertical convexa en carreteras de tercera clase, utilizando primero la longitud de parada y luego la longitud de adelantamiento. ¿Ok? Voy a irme al civil nuevamente y voy a abrir el editor. Voy a ubicar la ventana por aquí. Vamos a irnos a perfil, tabla mínima de K, y vamos a irnos a esta primera tabla. ¿Ok? Bueno, parece que los valores de velocidad se han borrado. En todo caso vamos a insertar primero el valor de K. ¿Ok? Vamos a iniciar con la distancia de visibilidad de parada. Entonces para ello, bueno, acá arranca desde 20 hasta 90. Ojo, arranca desde 20 hasta 90, entonces ya no podemos colocar de 30 a 100. Vamos a colocarle estos valores, nada más. ¿Ok? Selecciono la primera tabla y acá voy a arrancar con el valor de 0.6. Pero acá me dice de que la celda no acepta valores decimales, solamente valores enteros. Entonces vamos a redondearlos al entero superior, que vendría a ser 1. Y acá sería, a ver, acá lo puedo poner decimal, no, tampoco puedo. Acá le vamos a colocar 2 porque dice que es 1.9.
Entonces redondeado al superior sería 2. El siguiente es 3.8, que sería 4. Redondeado a 4. 6.4 vamos a redondearlo a 7. El 11 ya está redondeado. El 17. El 26. Y el 39. Ya está. Y la velocidad de acá tiene que ser 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Muy bien. Ya está la primera tabla. Vamos por la segunda, que es con los valores de visibilidad de paso o adelantamiento. Entonces, bueno, para la velocidad 20 no hay un valor acá. No hay un valor especificado. Así que vamos a ponerle, a pesar de que no lo tenemos, bueno, podríamos calcularlo, ¿no? Si nos vamos al capítulo de visibilidad, que vendría a ser la página 90. No, un poco más arriba. Aquí está, en el capítulo de adelantamiento. Entonces podríamos calcular la distancia de adelantamiento pues para una velocidad de 20 km por hora, ¿no? Acá la tenemos. Para 20 km por hora, la distancia mínima de adelantamiento sería 130 metros, ¿no? Ok, sería 130 metros según esta tabla. Entonces ya tenemos la distancia de adelantamiento. Tenemos la velocidad. Y con eso podríamos calcular la longitud de la curva vertical para esa velocidad. Entonces para eso vamos a irnos nuevamente. La página 181 ya tenemos la distancia de visibilidad de paso que es 130. Voy a abrir un Excel. Tenemos el DA que es 130. Y tenemos, ¿qué más tenemos? A ver. La velocidad de diseño, que es 20 km por hora. Entonces con estos valores podría tener un valor aproximado del valor de K. Entonces para poder calcular el K, sabemos que el K, si nosotros vamos más arriba, el K está definido por esta división según la norma, que es la longitud de la curva vertical dividida entre la diferencia algebraica de pendientes. Claro que la diferencia algebraica de pendientes puede ser variada, ¿no? Pero vamos a ver qué valores nos pueden salir para diferentes diferencias algebraicas de pendientes, ¿no? Si por ejemplo vamos a calcular los diferentes valores de L para diferentes valores de diferencia algebraica de pendientes. ¿Ok? Podemos tener desde la diferencia algebraica más grande, que es utilizando los valores de pendientes máximos. Por ejemplo, si tenemos los valores de 10, si tenemos 10 de pendiente máxima de subida y tenemos 10 de pendiente máxima de bajada, obviamente si es de subida es positivo y si es de bajada es negativo. Vamos a poner esto acá. Vamos a poner pendiente de entrada y acá pendiente de salida. ¿Ok? Tenemos 10 y menos 10. Obviamente estaríamos formando con esas pendientes una curva vertical, ¿no? Y de ahí podrían ir variando. Podríamos tener varias combinaciones, ¿no? Por ejemplo, el 10 con el menos 9, 10 con el menos 8 y así sucesivamente, ¿no? ¿Ok? Entonces nosotros necesitamos tener el valor mínimo. Recuerden que la fórmula del K es L sobre A. ¿Ok? L sobre A. Entonces para que este K sea mínimo, ¿quién debe ser mínimo? ¿O quién debe ser máximo? Máximo debería ser la diferencia algebraica de pendientes, ¿no? El valor de K mínimo. Para que K sea mínimo, digamos, frente a una longitud de curva vertical constante, el que debe ser máximo debe ser A, porque es inversamente proporcional. Para que K sea mínimo, A debe ser máximo. Y para que A sea máximo,
los dos valores dependientes tienen que ser lo más grandes posible. ¿Ok? Y según las tablas dependientes, pues la pendiente mayor es 10%, ¿no? Entonces, la diferencia algebraica, ¿cuánto vendría a ser la diferencia algebraica? Simplemente vendría a ser 20, ¿no? Es decir, sería la pendiente de salida menos la pendiente de entrada, pero en valor absoluto, ¿no? Acá le tomamos el absoluto a este valor. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría la longitud. Entonces, para calcular la longitud de la curva vertical convexa para adelantamiento, ¿qué necesitamos de datos? Necesitamos la distancia de adelantamiento y necesitamos el parámetro, perdón, la diferencia algebraica de pendientes, ¿no? ¿Por qué? Porque las ecuaciones son las siguientes, ¿no? Vamos a calcular el vamos a calcular L para cuando el dA es mayor a L o cuando el dA es menor a L. ¿Recuerdan esas fórmulas? Bueno, vamos a recordarlas acá. Vamos a irnos a donde se calcula la longitud mínima de curvas verticales convexas por distancia de paso, y acá están las ecuaciones, ¿no? Para distancia de adelantamiento mayor a L sería 2 veces igual a 2 veces la distancia de adelantamiento menos 946 entre la diferencia algebraica de pendientes, que sería este valor, ¿no? Ahí está. Y tenemos pues otra ecuación en la cual nos va a dar el valor de L igual a la diferencia algebraica de pendientes multiplicado por la distancia de adelantamiento al cuadrado dividido entre 946. Muy bien, y ahí tenemos el otro cálculo, ¿no? Entonces, en un cálculo nos salió 212 y en el otro 357. Entonces, este valor tenemos que encontrar la lógica, el dA mayor a L y el dA menor a L. Bueno, simplemente comparamos, ¿no? El dA que he utilizado es 130 y el L que me ha salido es 212. Entonces, ¿se cumple la condición dA mayor a L? No se cumple. Entonces, esta no va. Por lo tanto, por descarte, iría este valor que hemos calculado, ¿no? Entonces el L sería simplemente, si lo redondeo al entero, vamos a ponerle a 0 decimales, me sale 358. Entonces con eso ya podemos calcular el valor de K. Vamos a ordenarle un poco esto. Vamos a ponerlo por aquí. Está. Vamos a colocarle unos bordes. Muy bien. Voy a sombrearlo esto por aquí. Ahí está. Y bueno. Entonces, el valor de K, ¿a qué sería igual? El valor de K sería L entre A. Y el valor de L me estaría saliendo, el valor de K, perdón, me estaría saliendo 17.9, que si lo redondeo sería prácticamente 18. Entonces, para una velocidad de 20 km por hora, el K mínimo debería ser 18 para la velocidad de 20 km por hora. Muy bien, esto lo voy a guardar. Vamos a irnos aquí a ejemplo 4.1 y acá le vamos a poner cálculo de K mínimo. Muy bien. Y me salió 18. Entonces eso voy a colocar acá. Voy a colocar aquí en
distancia de paso o adelantamiento, voy a irme nuevamente a la tabla. Y para una velocidad de 20, el K me salió 18. Muy bien, y para el resto sí tenemos valores de K, ¿no? 46, 84, 138, 195, 272, 338 y 438. Para las velocidades de 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Muy bien, ahí está. Y vamos a la otra tabla que tenemos que utilizar ahora el criterio para calcular la longitud mínima de curva vertical cóncava. Vamos a irnos aquí a la tablita y vamos a agregarle los valores, ¿no? Eso ya están calculados, ya están establecidos. Simplemente vamos a pasar los valores. Muy bien, y aquí la velocidad, ¿no? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Muy bien, ahí está. Entonces ya todas las tablas han sido ya llenadas con sus valores correspondientes. Lo único que yo les digo sinceramente, es la primera vez que veo en esta versión que la velocidad está en segundo lugar y el K está en primer lugar, ¿no? No debería ser así porque el dato de entrada es la velocidad. ¿Ok? Es la velocidad, el dato de entrada. Y debería poder ordenarse de esta manera. Lo voy a guardar. Al momento de guardarlo, otra vez se desconfigura, ¿no? Bueno, simplemente vamos a probar eso. Vamos a guardarlo. Vamos a guardar. Ya está guardado. Vamos a abrirlo nuevamente para visualizar si es que están los valores. Ahí está. Muy bien. Cerramos. Voy a maximizar ahora sí la ventana del Civil. Y vamos a probar esa norma. ¿Ok? Ya que está guardada, simplemente seleccionamos el perfil. Ojo, el perfil. Clic derecho. Propiedades de perfil. Vamos a irnos a la pestaña criterios de diseño. Y vamos a agregar un nuevo criterio de diseño. Para ello tengo que enrutar el archivo haciendo clic en los tres puntos. Y voy a buscar la carpeta donde he personalizado esa norma. Ahí está, norma personalizada. Hacemos clic en Open y automáticamente ya aparece la tabla acá mínimo y aparece justamente la tabla que voy a utilizar. Ok. Muy bien, le voy a quitar este check y simplemente hago clic en aceptar. Entonces con eso ya he insertado y acá justamente me dice cuál es el K mínimo que debería de cumplir esta curva, ¿no? Obviamente acá me dice que el K actual es 7.012, pero el K mínimo es 138. Entonces vamos a ver por qué. Bueno, primero hay que ver a qué velocidad de diseño está asignado el alineamiento. Entonces hacemos clic derecho, propiedades, y vemos de que la velocidad de diseño es 50. Entonces repasemos, pues para una curva convexa tenemos dos valores de distancia de visibilidad. Tenemos la distancia de visibilidad de parada y la distancia de visibilidad de adelantamiento. Entonces vamos a revisar en la norma cuál es ese valor de distancia o el valor de K mínimo para una longitud de curva para visibilidad de parada. Entonces para 50 el valor de parada mínimo es 65 y de adelantamiento el K mínimo para una velocidad de 50 es 6.4, perdón, estaba diciendo la distancia de visibilidad de parada, pero es este valor, y para adelantamiento es 138 y justamente es el valor que me sale acá. Si yo dejo el mouse, me sale que el K mínimo que no está cumpliendo es el de 138, que es el de adelantamiento. Pero no aparece el de parada, entonces significa que el de parada sí está cumpliendo. Nos vamos a esta curva. Y en esta curva no está cumpliendo el K mínimo igual a 13 para el caso de curvas cóncavas. Y si nosotros vamos a la tabla, aquí está,
para 50 km por hora el K mínimo es 13. Y efectivamente ese es el valor que aparece como K mínimo. Pero el K actual es 4.221. Por ende no estaría cumpliendo la norma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente editar la curva vertical, ¿no? Tenemos que seleccionar el perfil. Vamos a abrir el editor de geometría. Y vamos a abrir la vista cuadrícula del perfil. Muy bien. Entonces acá vemos justamente los dos signos de admiración que nos aparece. Y si nos trasladamos más hacia la derecha, vamos a ver pues cuál es el valor que no está cumpliendo. Y el valor que no está cumpliendo es justamente el K mínimo para distancia de visibilidad de adelantamiento. El K para distancia mínima de parada sí está cumpliendo porque no aparece ningún signo de admiración. Muy bien, si quisiéramos hacer cumplir el K para distancia de visibilidad de adelantamiento, simplemente tendríamos que darle este valor o un valor mayor. Al valor de K tendríamos que darle, ponte 138, pero obviamente si queremos darle este valor de K, bueno, el valor de K va a ser bastante grande y no me va a cumplir. ¿Ok? Porque un valor de 138 implica pues una longitud de curva bastante grande. Si es 138 el K que me piden y la diferencia algebraica es 5.7, entonces la longitud de curva vertical que necesitaría sería simplemente el producto de 5.7 por 138 y me va a salir pues 786, y esa longitud en este pequeño tramo de alineamiento es imposible colocarla. Entonces solamente debemos garantizar en este caso de que nos cumpla el K mínimo para distancia de parada. Muy bien. Y para lo que es la curva cóncava, para que me cumpla la distancia mínima a la luz de los vehículos, aquí me dice que el K debe ser 13, pero yo le estoy dando 4, entonces voy a darle el valor de 13. Entonces al momento de darle el valor de 13 ya se me recalcula la longitud de curva vertical, y eso lo puedo ver por aquí a la izquierda. Aquí está en el apartado de longitud de curva vertical, y veo que la curva que me ha calculado según la diferencia algebraica de pendientes y según el valor de K me ha calculado una longitud de 123.182, pero no es práctico trabajar con longitudes de curva decimales, así que lo vamos a redondear directamente a 130. Muy bien. Entonces de esta manera ya estaríamos aplicando las normas que hemos personalizado en el archivo de normas, ¿no? Entonces de esta manera ya hemos finalizado el ejemplo, y para el siguiente ejemplo pues vamos a aprender ya a hacer cálculos más detallados de curvas verticales. Vamos a utilizar unas ecuaciones para poder determinar las longitudes de curvas verticales del diseño que vamos a ver posteriormente.